Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar, como siempre, en nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9, mi cuenta personal es @Jair Cuba. También tenemos a disposición nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV, totalmente actualizado, con las últimas entrevistas que hemos venido realizando, y les recordamos que esta noche a las 9 también vamos a tener en reposición este programa. Hoy es lunes 23 de agosto del año 2021, varias cosas que comentar antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en la mañana de hoy, el profesor Héctor Medina, quien es el presidente de la Federación Venezolana de Maestros en el municipio Los Alias. Me disculpan un poquito la voz, pero he estado con un malestar de alergia estos días y está un poquito complicado, pues, pero aquí vamos, haciendo el esfuerzo posible. No la hemos pasado bien y menos en medio de este clima. Lo primero, bueno, ayer surgieron una cantidad de lluvias en los Altos Mirandinos y en la Gran Caracas también, de acuerdo a lo que tengo entendido. Y bueno, estamos de nuevo en alerta por el tema de los deslizamientos y las personas en situación de vulnerabilidad. Así que hacemos un llamado a las autoridades competentes, por favor, a que estén muy atentos, y a las personas que viven que habitan viviendas de alto riesgo, que tengan la precaución suficiente de no exponer la vida de ellos ni la vida de sus familiares. Los truenos de ayer fueron, bueno, que yo recuerde, no había estado en una situación tan fuerte como la de allí. En el caso de San Antonio de los Altos, el pueblo amaneció complicado también, y tengo reportes de varias zonas de los Altos Mirandinos. En medio de ese contraste, porque bueno, la lluvia es bendita y bienvenida, ¿no? Pero tanto exceso allí es un producto de una inconsistencia atmosférica. Incluso están hablando de que esta inconsistencia atmosférica podría llegar hasta Nueva York. Imagínense ustedes que normalmente este tipo de situación, cuando se convierte en huracán, se concentra en el área del Caribe y en el sur de la Florida. Bueno, se está pensando que podría incluso afectar sectores de Nueva York. Son pronósticos, mas no son certezas, son probabilidades. En medio de esta situación, bueno, los venezolanos ayer vivimos un hecho histórico, nos guste o no nos guste el béisbol, seamos afectos o no seamos afectos al deporte. Pero lo conquistado ayer por Miguel Cabrera merece, yo creo que, un par de comentarios. Primero, esa es la Venezuela que nos encanta vivir, la Venezuela del éxito, del progreso, de la superación. Conocí particularmente a Miguel Cabrera, cuando yo vivía en Estados Unidos. Él estaba recién llegando allí, pero además de eso yo lo pude compartir con él en una convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Estaba muy jovencito, y tenía 16 años apenas, y fue invitado allí por el presidente de entonces, Gilberto Mendoza, como un reconocimiento, como una beca, mediante un programa que todavía tiene ese organismo llamado el Cabo a las Drogas, que no solamente se especificaba puntualmente con boxeadores, sino también con una gran cantidad de deportes. Y allí conocí a Miguel Cabrera, después lo vi. Miguel Cabrera inició carrera también con los Marlins de Florida, y yo tuve la oportunidad de ir a un evento de presentación de Miguel Cabrera. Estuve también en uno de Alex González mucho tiempo antes. Bueno, lo cierto del caso es que Miguel Cabrera ha venido desarrollando una campaña bastante interesante. Pertenece a una élite que solamente en más de 150 años de historia de las grandes ligas, solamente 28 personas han logrado escalar los 500 cuadrangulares. Dentro de esa élite, no de 500, pero de 200 o más, está otro venezolano, que es Antonio Armas. Cuando Antonio Armas pegó creo que fue su 251 jonrón,
También fue un hecho notorio, pero bueno, las cosas han ido cambiando. Ahora la próxima meta de Miguel Cabrera son los 3.000 hits. De verdad que creo que este tipo de hazañas deben ser comentadas y magnificadas eh, en medio de toda esta situación tan compleja que vive la nación. Por otro lado, debo hacer comentarios con relación a la variante Delta del COVID-19. Yo la semana pasada creo que hice un nuevo comentario con relación a lo que yo opinaba cuando se inició esta pandemia. Soy de los que cree que las medidas de flexibilización fueron adelantadas en aras de tratar de fortalecer la economía y de mitigar la angustia de muchas personas que no tenían medios de producción y de desenvolvimiento. Pero esta situación, de lo que ocurrió en diciembre, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado en Semana Santa, todo este tipo de cosas creo que pudieron haberse evitado si se hubiese hecho un mayor esfuerzo por mantener a la gente bajo confinamiento. Y hago este comentario porque venía oyendo que Nueva Zelanda, país, región con la que tengo contacto por mis actividades de boxeo, hará aproximadamente, yo creo que una de las primeras naciones que erradicó el COVID, cero COVID, pero las medidas fueron muy estrictas. Bueno, aparecieron 28 casos de variante Delta y de nuevo la gobernante de ese país ha decidido tomar la drástica acción del confinamiento. Yo pienso que hubo una extensión que fue innecesaria. Creo que pudimos haber hecho un sacrificio de 2 o 3 meses más y evitar este tipo de circunstancias. En Venezuela, que se sepa, la variante Delta no ha tenido la gran trascendencia que se ha visto en otros países. Pero vuelvo a repetir la palabra, que se sepa porque sabemos que las informaciones que se manejan a veces no son, las informaciones no son del todo confiables. No son del todo confiables. Con esto también, bueno, las naciones manejan esto de acuerdo a sus intereses. Moraleja, comentario final con este tema del COVID, del cual tenemos ya hablando más de un año, con o sin sentido, porque vuelvo a advertir, yo no soy especialista, no soy virólogo, sencillamente soy un observador y un analista de opinión pública. Entonces, pero bueno, uno va observando y uno ha asumido su propio protocolo. Pero moraleja de esto es que, señores, lo que hemos venido insistiendo, la responsabilidad es de carácter personal. Los primeros días de esta pandemia, incluso recuerdo que nuestro entrevistado del día de hoy, la última vez que estuvo aquí, bueno, vino prácticamente vestido de astronauta, con una bioseguridad y se sigue manteniendo ese control en algunas personas. Pero en líneas generales, compare usted cómo nos desenvolvíamos hace un año y cómo nos desenvolvemos ahorita. No hay distanciamiento social. Es difícil que la gente pueda tener alcohol porque esto vale dinero, señor. Y a lo mejor un frasco de alcohol puede estar costando el equivalente a un sueldo mínimo. Pero en los negocios todavía se sigue manteniendo el sistema para sanitizarse las manos, pero no existe el distanciamiento social, se han relajado muchas cosas. Usted ve el transporte público, lo precario de su funcionamiento y lo complicado también. Usted ve las unidades de transporte totalmente abarrotadas. Y esto es un problema de contagio. Esto es un problema de contagio. De manera que yo soy de los que me resisto a admitir que tenemos que vivir bajo estas circunstancias tan deplorables. Yo soy de los que me resisto a sentir que yo tengo que admitir mi carencia y que mi calidad de vida se deteriore
porque estas son las nuevas tendencias con las que estamos viviendo. Yo creo que si podemos hacer un esfuerzo por la superación, va a ser realmente importante, no solamente en lo personal, privilegiando lo personal, porque lamentablemente lo personal prevalece sobre muchas cosas, pero también lo colectivo, porque nos desenvolvemos en un rebaño donde no vivimos aislados, sino vivimos en colectividad. Así que de verdad quiero hacer el llamado de atención. Fíjense con esta situación que hay. El día viernes la hermana María José Hernández reportaba más de 150 familias en situación de damnificados, gente que perdió todos sus enseres, gente que está atravesando una situación muy difícil, gente haciendo esfuerzos en los centros de acopio, como el caso de los Hijos de la Unión y otras entidades, Cáritas, Los Teques. Bueno, todo esto en medio de una pandemia, una situación particularmente difícil. Bien, tengo otro comentario que hacer con relación al tema político, sobre todo en los Altos Mirandinos, porque en verdad que las informaciones que a uno le llegan y lo que uno está viendo con relación al tema electoral, que es muy importante, mis queridos amigos, es muy importante, créanlo, es muy importante porque se trata de la elección de autoridades regionales, porque gran parte de los problemas tienen que ver con el desempeño de la función pública, que es muy carente, muy deficiente y todos lo saben. Pero hagamos algo, vamos a hacer nuestra primera pausa, complemento mi opinión con relación al tema político electoral y le damos la bienvenida al profesor Héctor Medina. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Antes de darle la bienvenida al profesor Héctor Medina, quiero hacer un comentario, no quiero quitarle más tiempo, y probablemente mañana me extiendo un poco más con este tema de la situación política interna dentro de la oposición. Creo que nunca, por lo menos en los últimos 30 años, se había visto una situación tan disparatada, tan incoherente, tan insensible y tan antipolítica como la que está presentando la oposición venezolana. De verdad, es increíble que frente a una situación como la planteada, con un enorme rechazo, que no lo digo yo, lo dicen todos los opinadores, lo dicen las encuestas, que tiene el gobierno, con la posibilidad de que la gente explore nuevas posibilidades, no haya un entendimiento ni un acuerdo, todo lo contrario, una guerra a ultranza. Venimos de unos procesos sumamente confusos. ¿Hasta cuándo la gente puede aguantar calamidades sociales y disparates políticos de quienes supuestamente deben ser los orientadores de la opinión pública nacional y quienes tienen que manejar un liderazgo porque se dicen luchadores sociales? Pero como decía yo con el tema del COVID, se privilegia el interés personal por encima de los intereses colectivos, del rebaño, de la comunidad. Entonces es increíble que a estas alturas no solamente no haya acuerdo o haya discordancia, por eso es muy normal, ningún ser humano es igual al otro, pero la pelea interna que hay, el concierto, la danza de descalificaciones entre uno y otro, deja mucho que desear. Y un país que viene con el antecedente de unas personas que se dedicaron a desmotivar el voto y que ahora aparecen con intenciones de motivar el voto. Eso me parece muy bien. Y yo lo he dicho aquí, yo no voy a entrar en esa guerra a señalar a nadie. Cada quien tuvo sus razones. Eso está muy bien. Pero pretender complicar más esta situación
y evitar un entendimiento, porque muchos se sienten más allá del bien y del mal, me parece que es una situación nefasta. Y le digo que esto es tan grave, señores, porque ya no hay tiempo para hacer primarias. Ya no hay tiempo para hacer primarias. Quienes acusan al gobierno de ganar tiempo, cayeron en lo mismo o hicieron lo mismo. Ya no hay tiempo, así que no se metan ese embuste en la cabeza, ya no hay tiempo para hacer primaria. Quienes andan con el tema de las encuestas, bueno, las encuestas yo lo dije aquí la vez anterior. Dije, bueno, hay encuestas que tú las puedes intencionar perfectamente. Ahora, los seres humanos no son capaces de entenderse y de poner actitudes. Y eso es en una parcialidad política. Y en el otro lado, bueno, ni se diga. En el otro lado, cuando digo el otro lado, me refiero al lado oficial. Ni se diga. Pero pareciera que hay un poquito más de disciplina. O temor. Puede ser temor. O temor. Y del otro lado, un desorden colectivo. Frente a esa circunstancia, que es difícil es motivar a la ciudadanía, sobre todo a quien perdió todos sus enseres con el desbordamiento del río San Pedro, sobre todo quien no tiene para hacer mercado, sobre todo quien no produce dólares, sobre todo quien no tiene luz, sobre todo quien no tiene agua, sobre todo quien tiene que buscar su pensión para escasamente comprar un acetaminofén porque no le alcanza para más nada. Ese no es el liderazgo que este país se merece, ni de un lado ni del otro. Mañana complemento este comentario y le doy la bienvenida al profesor Héctor Medina. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación a este prestigioso programa para que los educadores, como siempre, tengamos voz en los altos mirandinos de los que tanto nos aqueja y sobre todo para ese llamado a clases presenciales que se ha hecho recientemente a partir del mes de octubre. Sí, sobre eso vamos a conversar en la mañana de hoy, Héctor, en medio de toda esta preocupación, de toda esta situación que nos estamos planteando. Empecemos por las reivindicaciones del personal docente y administrativo y de obreros adscritos o dependientes de las distintas instituciones del Estado. ¿En qué estatus está eso? Porque de verdad que yo soy uno de los que se sensibiliza mucho con este tema de estos sueldos de hambre, y me perdonan la expresión. Sí, recientemente las federaciones nacionales firmaron un acuerdo donde extendían el contrato colectivo porque la discusión estaba paralizada y se logró un 170% de incremento salarial que es evidente no alcanza para cubrir la cesta o la canasta básica de alimentos. Adicionalmente a eso hay que denunciar que, por ejemplo, en la gobernación del Estado Miranda no entendemos, como decían antes, que un solo gobierno, y a este momento la gobernación del Estado Miranda no ha recibido el incremento salarial. Un docente 5, que es una persona que tiene más de 16 años de servicio y que tiene posgrado, una maestría, lo que percibe actualmente son 96 millones de bolívares mensuales. Adicionalmente a eso, bueno, una crítica que se ha hecho desde la base magisterial, el tema de la incorporación del sistema patria para algunos compromisos salariales. Entonces hay un bono Simón Rodríguez, un bono de transporte y alimentación. El bono Simón Rodríguez lo pagan los primeros días del mes y el bono de alimentación se supone que son los últimos días. Por lo menos a esta fecha no se ha recibido. Detente ahí un momentico. ¿Cuánto es el monto del bono Simón Rodríguez? Oye, qué deplorable además. Para el personal activo es de 15.300.000 bolívares y para el personal jubilado de 11 millones de bolívares. Cosa que, bueno, llevándolo a dólares, que es $5. Okay, Héctor, menos de $5, $4. Fíjate un detalle. Tú dices que más o menos el sueldo promedio oscila en 90 millones de bolívares. Para el que tiene mucho tiempo de servicio y el que tiene posgrado o maestría, el tope. Significa que hay algunos docentes que deben estar ganando entre 50 y 70 millones de bolívares. Más o menos pongamos un promedio de 65, 70 Correcto. millones. Bien. Vivimos en una economía
distorsionada totalmente, donde todo es anárquico. Esto es tan anárquico que vivimos, señores, en un control de cambio y es lo menos que hay. Bueno, afortunadamente, la propia gente generó su economía, ¿no? Es decir, no hay una planificación. Pero bien, en un país donde el dólar se mueve tanto, los docentes no lograron que les anclaran el sueldo a otra fantasía llamada el petro. El petro, no se logró y eso era una de las solicitudes de las federaciones nacionales y fíjate que tan es así que el gobierno reconoce el gran problema de la dolarización, el gran problema de la hiperinflación, que cada 3 meses se va a discutir el acta salarial referente a las tablas, a los tabuladores para recibir incremento y revisión del salario cada 3 meses. Es evidente que el 1 de octubre con la reconversión, un maestro que te estoy haciendo las referencias de un docente 5, entonces ganaría 96 bolívares. Imagínate esto concatenado al tema de los servicios públicos, ¿verdad? Que cada vez son más costosos. Por allí hay empresas de cable que ya están ofreciendo la fibra óptica cuyo monto mínimo son $20 y he escuchado pues que hay personas que pueden pagar hasta $100. Imagínate cómo hace un docente que lo que percibe es menos de $20 al mes para poder cancelar y sufragar este servicio. Amén del otro gran problema, llamado a clases y no hay transporte en la calle. Ok, Entonces, pero espérate, vamos por partes, vamos a ver si podemos, porque yo sé que son 5 temas por lo menos los que vamos a tocar, tenemos tiempo. Volvemos con el sueldo. Entonces, esta tragedia del salario, hermano, es el cuento de nunca acabar, porque hoy el dólar tiene un precio y probablemente el viernes tenga otro. ¿Eso es correcto? Correcto. Y lamentablemente el docente sigue recibiendo el mismo sueldo durante ese mes y durante estos 3 meses pues que se firmó, eso sí se ancló en un acta, cada 3 meses la revisión del salario y por ejemplo la gobernación del estado Miranda en este momento un docente percibe menos de 20 millones de bolívares quincenales, con lo cual pues algunos están en condiciones de supervivencia y haciendo otras cosas para poder percibir por lo menos el sustento para ellos y para sus familiares. Qué vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Ok, hablamos del docente, el personal administrativo y obrero. Ellos entraron también dentro de la discusión, pero tú sabes que el salario de ellos está bajo el tabulador de la UNAPRE y los incrementos salariales para ellos son insignificantes. Pero los sindicatos de ustedes... Sí, discutimos, porque la contratación colectiva conllevó a que todos los salarios se discuten y los beneficios se discuten en la misma convención. Entonces se incorporan también el personal administrativo y el personal obrero en la discusión de esa contratación colectiva. Pero su salario lo define la UNAPRE, que es peor todavía. Sí, la UNAPRE presentó un tabulador, pues un tabulador satánico para todo el país. En todo el país se gana lo mismo. De hecho, el bono que se llama en educación Simón Rodríguez, en otra dependencia, como por ejemplo por salud, se llama trabajadores de la salud, en otro se llama máxima eficiencia, en otro se llama, pero es el bono y los mismos montos. Son los mismos conceptos. Existe una sola política salarial sin reconocer profesionalización, sin reconocer tiempo de servicio e importancia del trabajo. Y pareciera, Héctor, que ya no tiene caso la protesta, ya no tiene caso el paro, ya no tiene caso la marcha, ya no tiene caso nada. Bueno, como en todo el país. En todo el país, lamentablemente, la satanización de la protesta, porque tú protestas precisamente para lograr las reivindicaciones, pero ¿qué logras con la protesta? Detenido. ¿Qué logras con la protesta? Docentes suspendidos. Nosotros tuvimos más de 1.500 docentes suspendidos a nivel nacional por este tema de la protesta. Docentes que no podían llegar a sus escuelas, docentes que no tenían posibilidades de comunicación con la escuela y les fue suspendido el salario. Entonces, bueno, esa misma persecución sistemática del gobierno hace que mucha gente se desmotive. Y de hecho, bueno, tú ves con tristeza y te preguntas a veces por qué hay algunos docentes en la escuela a pesar de todas las condiciones que tienen. Y hay que reconocer, que los directores no lo quieren reconocer, que hay algunos docentes que reciben por parte de los representantes algún tipo de subsidio, algún tipo de apoyo. Y eso no lo estoy hablando del Estado Miranda, no lo estoy hablando del municipio de Rosalia, estoy comentándolo porque cuando tú tienes la oportunidad de viajar, yo tuve la oportunidad de viajar en el mes de diciembre y allá en Santo Domingo, Estado Mérida, consulté con una persona y me dijo, sí, aquí los representantes recogen y le llevan una colaboración semanal al docente para que pueda tener lo mínimo para poder tener el sustento. ¿Por qué? Porque los sueldos siempre han sido insuficientes. Bien, para concluir con este tema,
la deserción, a qué nivel estamos, y bueno, esto me imagino que va afectando también en la calidad de la educación. Bueno, hay dos tipos de deserción, la deserción del docente y la deserción del estudiante. Eso no lo han medido, porque aquí, por el hecho de que estás inscrito, automáticamente eres promovido, sin tener el mínimo de competencia. Por ahí hay varios memes donde los niños, cuando les dijeron que iban a clase, colocaron ¿y a qué grado voy? Porque la calidad evidentemente se ve influenciada y los niños, lamentablemente algunos que no tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación ni acceso a las escuelas, han podido lograr la calidad educativa. Y en cuanto al docente, en el mes de octubre, cuando convoquen esa semana 7x7, muchos docentes van a renunciar porque tienen otras fuentes de ingreso, porque esos docentes buscaron otras formas alternativas de lograr ese sustento para la familia, buscando trabajo o en instituciones privadas o haciendo otra cosa. Hay docentes vendiendo, haciendo torta, vendiendo arepas, trabajando en las colas de la gasolina, vendiendo café. Bueno, porque esa fue la única forma que consiguieron para lograr el sustento. Y la respuesta o la ubicación semántica que le dan a eso es que son emprendedores. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Tenemos activa la mensajería de texto 0424-234-4084. Y recuerden, a la una, estoy al aire en P&P Sport Radio 89.9, la primera FM deportiva de Venezuela, y vamos a hablar de lo que yo creo que es la última pelea de Manny Pacquiao. Y nuestro director nos tiene una sorpresa para concluir el programa en el día de hoy con la hazaña de Miguel Cabrera. Aprovecho para enviarle un afectuoso saludo a don Manuel Zambrano, quien se recupera en su casa ya y siempre nos ve. Un saludo para él y para toda la familia. Conversamos con el profesor Héctor Medina, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en Los Alias y dirigente magisterial. Héctor, ahora el gobierno está llamando, pues, yo no sé, hacen anuncios. Yo digo, señores, una de las primeras cosas que uno aprende cuando llega a la universidad, estudie cualquier carrera, es la planificación, ¿no? Lo tratan de enseñar a uno de que uno tiene que ser una persona medianamente planificada. Y yo a veces me pregunto, caramba, ¿será que la gente no se acuerda o no los enseñaron o no lo entienden como una lógica? Se habla el año pasado, no se preocupen por las clases van a ir a internet. ¿Con qué internet y con qué teléfono inteligente? Si el profesor Medina está diciendo aquí que un profesor gana 90 millones, con eso no compra un teléfono ni siquiera, más lo que cuesta transmitir esto, conectarse por internet. Después se dijo otro día que las clases iban a ser presenciales, que eso estaba listo, y después, bueno, se suspendió y nadie dijo nada. Ahora se está haciendo un llamado a clases, y yo hice un comentario con relación al tema de la variante Delta con el COVID, que yo creo que esto todavía es delicado. Entonces, bueno, a eso me refería, a la ausencia de la planificación de ningún tipo, porque la planificación puede ser estratégica, puede ser simple, sencilla. Entonces ahora se está llamando a clase con una carencia de transporte terrible. ¿Ha evaluado eso el sector magisterial? Sí, es evidente que el costo del transporte para el docente es elevado y la falta de transporte, eso lo ve uno actualmente en la vía. Cuando tú... primero, las largas colas para surtir gasolina para los pocos docentes que tendrán vehículos. Segundo, el tema del transporte público es deficiente. Nosotros podemos observar pues que las pocas unidades de transporte público van abarrotadas. La gente todavía, eso de distanciamiento social en las unidades de transporte público no existe. Y el gobierno evidentemente no ha evaluado. Este llamado a clases es el mismo que se hizo para el año pasado en el mes de octubre, para el que se hizo en el mes de marzo. Y aunque es necesario que nuestros muchachos regresen a clase, es necesario que regresen por lo menos a alguna actividad presencial,
en este momento no están dadas las, No están condiciones, dadas las condiciones por el tema de transporte. Es evidente las largas colas que se realizan en la carretera panamericana para poder trasladarte. Fíjate que hasta las universidades están paralizadas y a las universidades que están funcionando son las que están trabajando vía online. Imagínate en la educación primaria y en la educación secundaria hacer un llamado para trasladarse a más de 2 millones de personas, ¿verdad? De estudiantes y los docentes. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para dar respuesta a ese transporte inexistente que actualmente no hay? Amén del costo que eso va a representar llegar a una escuela. ¿Cuánto cuesta el transporte público y cómo adquieren Por lo el menos efectivo? quienes trabajan en las zonas rurales, ¿cómo hacen? Bueno, imagínate, tendrán que llegar caminando porque si ya los GICES desaparecieron hace mucho tiempo, porque ellos tienen que ir a surtir gasolina y demorarse 2 y 3 días haciendo las colas, porque los que tenemos vehículos sabemos pues que tienes que pernoctar, a pesar de que existe un decreto de que no pernoctes, igualito la gente tiene que pernoctar, porque si no tienes que comprar la gasolina a precios internacionales. Y más allá de comprar la gasolina a precios internacionales, ¿con qué la compras? Pues? Bueno, no, y después entonces eso repercute también en el costo, En el costo del pasaje. Por eso te digo, todo esto es un desorden, una profunda anarquía que lamentablemente no ha sido planificada. evaluada, sí. La vacunación. Sí, La vacunación del personal docente, y bueno, ahora se está hablando hasta de los niños, que pronto va a haber que vacunar a los niños también. Sí, en otros países la experiencia ha sido que cuando convocan a clase, pues el nivel de contagio es mayor, ¿verdad? La propagación. En el municipio de Los Alia ha habido jornadas exitosas de vacunaciones a los docentes. Creo que un alto porcentaje, no me atreveré a decir porque ellos ni siquiera manejan las cifras. Sin embargo, hay que destacar porque conoces a mucha gente, tanto activa como jubilada, que ya ha sido vacunada. Pero cuando ves las cifras del gobernador, el gobernador dice que más de 607,000 personas han sido vacunadas y la población del estado Miranda supera los 3 millones. Entonces, es decir, ni el 25% ha sido vacunado. Entonces, dentro de ese 75% que no ha sido vacunado están los representantes, están los niños y evidentemente ellos al iniciarse las actividades escolares tienen que acercarse ¿Y a la escuela. la sanitización de los espacios? Bueno, en la infraestructura es deficiente. Las infraestructuras tienen muchos años que no les invierten y se ve agudizado a partir del año 2020, pues que ni se inicia la pandemia y dejaron las escuelas solas. Tienes ejemplos de escuelas que han sido desvalijadas. Sí, pero me refiero aparte de eso al tema de los protocolos de bioseguridad, sí. Porque bueno, si bien es cierto, no hay una alta incidencia del contagio con los niños están en contacto con los padres están en contacto con los docentes. Sí, pero fíjate, eso está concatenado al problema de los servicios públicos. Las escuelas no tienen agua. ¿Cuánto cuesta el cubreboca, el tapaboca? La mayoría de los docentes, la mayoría de las personas tienen el artesanal, porque esto tiene un costo bien elevado. Imagínate gastar $10, $5, tú lo has dicho al inicio del programa. No hay alcohol en las instituciones educativas, no hay cloro en las instituciones educativas, para tú poder tener la posibilidad de tener esa medida de control. Mucho menos hay en las escuelas agua, porque todos sabemos el problema con Hidrocapital, la ruptura de las tuberías y a nuestras instituciones, pues los servicios públicos y más allá también el tema de el poco mantenimiento y la poca inversión que se hizo. En estos días estaba leyendo un informe donde solo de las 30.000 escuelas que existen a nivel nacional, solo 150 han sido abordadas. La vicepresidenta ha dicho que van a emplear un programa, una gota de amor para las escuelas. ¿Cuál gota de amor? Lo que tienen es que construir escuelas y reparar las que existen, dotar las escuelas, porque lamentablemente la falta de inversión en educación trae como consecuencia estas estructuras pues que están sufriendo cada día. Existen estructuras de riesgo, por ejemplo tienes ahí la unidad educativa Cecilio Acosta II, que en los lagos, en los teques, lamentablemente por el tema de las lluvias, quedó sin puerta, quedó sin paredes y pues quedó a la merced de los amigos de lo ajeno que se están llevando las cosas de las instituciones. Y con esto que acabamos de hablar del día de ayer, las lluvias en los Altos Mirandinos, algunas escuelas entonces servirán como centro de refugio para los damnificados que se generen en función a las comunidades. Entonces, como bien lo has dicho, desde el inicio del programa, la falta de planificación, ¿verdad? Y la simple medida de decir, bueno, convoquemos a clase, yo creo que trae como consecuencia que revisemos estos 5 puntos que estamos revisando nosotros aquí en la mañana de hoy.
no hay condiciones. Fíjate que ya hemos abordado 3 puntos y vemos que no hay condiciones para el regreso a clases. Sin embargo, el gobierno seguirá insistiendo que regresemos a clases, pero con O a cuáles lo mejor condiciones. cambia de opinión y entonces sale el ministro. Oye, por cierto, trajeron a Yelixe Santaella ahora para la educación superior. Ella es profesora, ella es docente. De la educación primaria. Primaria. Educación básica. Ella, pues. ella es docente. Mira, no sé, el currículo de Ese verdad. es otro tema Yo también. busqué por internet y Sí. creo que dice que es licenciada en administración. Ese es otro tema, que los premios de consolación entonces los paga la ciudadanía. Héctor, el tema de los institutos educativos en Los Alias, el municipio Los Alias y de los Altos Mirandinos, si podemos hacer una panorámica por allí. Sí, bueno, no escapa de la realidad a los temas de nivel nacional. El falta de mantenimiento de la infraestructura, algunas instituciones educativas en este momento, tengo información que se encuentran abiertas para ofrecer planes vacacionales a los niños. Eso debería ser positivo, pues, para el ofrecimiento para los niños, sobre todo por el tema de la alimentación. En Los Alias, al igual que en toda Venezuela, el tema de la alimentación debe ser fundamental. Hay niños, pues, que no reciben alimentación adecuada porque los padres no tienen los ingresos debidos. Y entonces, bueno, de alguna forma la inversión en los programas de alimentación escolar, que debe revisarse cuál es el menú que realmente se le ofrece a los niños. Yo recuerdo que en el año 2020 se le estaba ofreciendo era caraota o arroz, o caraota y arroz en algunos casos, bueno, porque lamentablemente la provisión que llegaba por parte de la asignación de este programa no era la idónea. Entonces eso hay que revisarlo y la escuela puede servir como centro para ofrecerle esa alimentación que los niños no pueden recibir porque los padres no tienen los ingresos debidos. Entonces, cuando nosotros valoramos las escuelas del municipio de Los Alias, lo decíamos hace minutos, no escapa de esa realidad, pues infraestructuras con poco mantenimiento, docentes que no reciben la remuneración adecuada y hay docentes que no están incorporados a las actividades, bueno, precisamente porque no gozan ni de las medidas de bioseguridad ni gozan de las medidas de el internet. ¿Por qué? Porque no tienen acceso para poder pagar esos servicios. Y la mayoría de los docentes está haciendo otra cosa. Cuando inician las Están están emprendiendo. Sí, porque ahora emprendimiento llaman a toda una fuente alternativa de ingreso. Un termo de café, Sí. eso es emprendimiento. Cuando el verdadero emprendimiento es el emprendimiento profesional de una persona que fue 5 años en la universidad, estudió, hizo 2 años de especialización, 2 años de maestría y muchos de ellos con doctorado y lamentablemente no reciben la remuneración y tienen que irse a otra vía. Entonces hacer costureras, hacer peluqueras, hacer reposteras o termos de café en las colas. Sí. Eso es emprendimiento. Por cierto, un gran esfuerzo y un gran sacrificio que hace la gente y eso tenemos que valorarlo. Pero ese manejo del lenguaje, bueno, hay quienes lo creen y hay otros, ¿verdad?, que estamos a la expectativa de esa situación. Héctor, con relación, quiero hacer un comparativo del año pasado, cuando comenzó el tema pandemia, que hubo que hacer un confinamiento, bueno, la palabra confinamiento no me gusta mucho, y que hubo que recoger a la gente pues, para evitar que el contagio. Ese año lectivo, Héctor, ¿se puede calificar como aprobado o fue un año que se perdió? Hablando claro. Bueno, desde hace mucho tiempo en Venezuela la educación se ha perdido. ¿Por qué? Porque los mismos programas que tiene el Ministerio de Educación que venía implementando, escuché ahorita, que van a ser evaluados. Imagínate, un programa que viene implementándose hace 3, 4 años y ahora va a ser revisado, es evidentemente que la calidad tiene que revisarse. El año pasado es un año perdido y este es un año perdido. Cuando tú vuelvas a clase, tú tendrás que hacer un diagnóstico para ver realmente cuál es la situación real de los niños, cuál es el nivel de rendimiento y en función de eso redireccionar todas las acciones pedagógicas en función de nivelar a esos niños según la competencia que exige cada grado. Bien, tengo que hacer un corte. Al regreso vamos a continuar con este tema de las condiciones para el llamado regreso a clase que han anunciado las autoridades y también le vamos a dar paso a la mensajería de texto. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Vamos a darle paso
a la mensajería de texto rápidamente. Buenos días, los gobernantes de turno, todo es amor, una gota de amor, mucho amor, pero a la destrucción de el país. Buenos días, en la urbanización Kenda, residencia Azalea, un mes sin agua, un llamado para Hidrocapital. Yelixa Santaella dijo que los docentes pueden trabajar vendiendo cualquier cosa, por ejemplo, vender cambur, verdura, pueden ir a limpiar casas de familia. Caramba. Bueno, iba a decir algo, pero no. Si digo lo que iba a decir, me cierran el programa. Buen día, pregúntale al invitado qué se logró en relación con el tema de la salud para los docentes. No tenemos seguro HCM ni la posibilidad de pagar uno como lo hacíamos antes. Sí, Rápidamente. eso es correcto. Muy interesante esa observación de ese colega. No tenemos ni seguro funerario en el caso de la Nación porque la cantidad es ínfima y no tenemos seguro de salud. Antes podíamos incluir hasta nuestros familiares. En la gobernación hay una pequeña ayuda, porque hay que decirlo así, de 490 millones de bolívares que solo alcanza para el traslado. Básicamente el trabajo sindical en este momento es ayudar a los familiares o ayudar al docente para coordinar con alguna funeraria que cobre mucho más económico, porque 490 millones no alcanza ni para el traslado del cadáver del sitio donde falleció al crematorio o al cementerio correspondiente. Y con el tema de salud, aunque hay una propuesta por parte de las federaciones, ¿verdad?, el ministerio mantiene la posibilidad de un sistema de autoayuda, autofinanciado, y me imagino que entonces cuando se acabe el pote, los últimos entonces no recibirán nada. Seguimos con la mensajería. Muy buenos días. Sin alumbrado público en Alberto Rabel, por favor, ¿hasta cuándo? Este tema tiene tiempo. Alumbrado público para la zona de Alberto Rabel. La inseguridad ya se apoderó del sector. Buenos días, Jairo. Por favor, un llamado a Inter. No hay señal desde el jueves. ¿Qué pasó? Lo dice Víctor Batista, de la avenida Víctor Batista, supongo. Feliz día a los trabajadores adscritos a los institutos estadales. Les entregaron las bolsas de alimentos y a los nacionales no. Yo soy, se me llegó un mensaje. Yo soy docente 6, jubilada por la gobernación de Miranda. Cobro 27.787 bolívares quincenales. Sí, no se ha recibido esa denuncia, lo hicimos al inicio del programa. No, la gobernación de Miranda, paradójicamente, en manos de Héctor Rodríguez, no ha contabilizado pues el aumento salarial que estableció el Ministerio de Educación, y existe una cláusula de homologación. Esa profesora seguramente multiplique eso por 1.70, ¿verdad? Que es el nuevo incremento salarial, 170% es lo que se logró en las diferentes primas y los acuerdos que hubo con las federaciones nacionales. Buenos días, excelente programa. ¿Cómo es posible que a estas alturas, desde el día 8, no han proclamado a Luis Aponte como el candidato para la alcaldía de Carrizal? Ahora, según van a colocar un tercero que ni siquiera conoce los problemas de este municipio y pretenden que lo apoyemos. ¿Qué le parece? Por cierto, que me han llegado mensajes sobre algunos excesos que estarían cometiendo con relación a este tema de la elección interna del PSUV, incluso de negocios, comercios que cerraron y algunas persecuciones. Y me han llegado testimonios, incluso gráficas, y bueno, que a quien le toque revisar eso, que lo revise. Buenos días, esta gente de Intercable no hace nada por bajar los precios. 8 millones subió esta semana, 14 millones subió el servicio malísimo. Bueno, este es el mismo tema, señores, del dólar con el sueldo de los docentes. El servicio de Inter, señores, se va a pagar en dólar porque la proveedora tiene que pagar sus servicios en dólares. Yo hice un llamado aquí para entrevistar a los gerentes. Estaban en disposición de venir al programa para que expliquen esto en detalle. Es un servicio internacional que se cobra en dólares, igual que los insumos, pero no me toca a mí aclararlo, toca a la empresa, y vamos a insistir para que uno de los gerentes venga y lo trataremos aquí con el debido respeto para tratar de buscarle una respuesta a esta situación que la entendemos perfectamente. Seguimos con la mensajería.
Buenos días, es importante que el gobierno diga cuándo van a aplicar la segunda dosis de la vacuna rusa. Buen día, la quebrada de San Camilo más nunca la dragaron, lo que hicieron fue amontonarle tierra. Por Dios, eso no es dragarlo, denuncia Luis Díaz. Seguimos aquí con mensajería, bastante mensaje. Buen día, un llamado en Inter, la señal de TV tiene un ruido y la señal de internet en San Pedro no existe, en San Pedro de los Altos. Cuando el elevado Alipri, no sé, cuándo volverá la luz al elevado Alí Primera, no sé, no entiendo esto. Buenos días, la comunidad de Montaña Alta hace llegar sus condolencias, yo me sumo a ello, por el sensible fallecimiento del comisario César Vilches, quien durante mucho tiempo nos brindó seguridad en Colinas de Carrizal. Aprovecho, este mensaje me lo envía Marcos Ramírez, aprovecho también para sumarme al duelo y a mis sentidas palabras de condolencia. Buenos días, Jairo. Aquí en el Chapellín tenemos 15 días sin agua, lo denuncia la señora María. Buenos días, Jairo. Que quiero saber, ¿puedo hacer un balance? Esto es para el profesor Medina. ¿Puedo hacer un balance del nivel de educación de los niños que estudian en colegios privados con la escuela pública? Oye, bien interesante esto. Sí, es evidente que la educación privada ha hecho inversión en tecnología para tener acceso con sus estudiantes. La escuela pública, por más inversión que pueda hacer, ¿dónde está la inversión en los representantes que no la pueden hacer? Entonces, es inexistente la inversión del Estado en infraestructura, el internet cada vez es más costoso, los docentes no tienen un teléfono celular para comunicarse con sus estudiantes y mucho menos los estudiantes tienen un teléfono celular para comunicarse con sus profesores. Se inventó canales de comunicación de que el representante iba a la escuela a llevar unas tareas. Imagínate cómo el docente iba a sacar la fotocopia para proveerle esa tarea al estudiante que no tiene teléfono. Entonces, es compleja la situación y se deben generar, independientemente que se llame a clase o no, se deben generar esos canales de comunicación y generar esas herramientas para que los niños que no tienen el teléfono inteligente puedan recibir también sus asignaciones escolares. Un nuevo mensaje. Buenos días, Jairo. Cerca, bueno, hay muchos, pero este acaba de llegar y este es importante, pues todos los mensajes de ustedes son muy importantes. Buen día, Jairo. Cerca de la estación Independencia, frente a la Redoma, le falta la tapa de hierro a una alcantarilla y ya he visto 2 carros caer allí. Nadie pone esa tapa. Parece que una tanquilla de la electricidad y nadie responde por eso. Feliz día a los trabajadores adscritos a los institutos nacionales. No nos venden las bolsas y a los estadales sí. El tema de las bolsas, por cierto, hablando de este suplemento alimentario, qué deplorable y qué triste, ¿no? Sí, es deficiente la calidad. No, y es que ya el hecho, chico, de que la gente dependa de una bolsa de comida, de verdad. Bueno, esa es la calidad de vida a lo que quieren que nos acostumbremos. Eso es correcto. ¿Verdad? Y yo me niego, de verdad, Héctor, yo me niego. Con tu dinero puedes ir a comprar tus productos en donde te dé la gana de comprarlo y no esperar. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Sí. Lo tiene como una costumbre. Bueno, de hecho ya empiezan a preguntar ahorita en la gobernación cuándo van a distribuir las bolsas del mes de agosto, porque antes estaban acostumbrados a dar antes del periodo vacacional. Al iniciarse el periodo vacacional, en este momento no han asignado las bolsas que corresponden a este mes. Y eso que decía aquí, en las escuelas nacionales los docentes no reciben bolsa de alimentos, en las escuelas estadales son los únicos que reciben el beneficio. Y de hecho se utiliza como instrumento de presión política, de presión para aquellas personas que de alguna forma protestan, lo suspenden de la nómina y al suspenderlo de la nómina automáticamente pierde el beneficio. Y hay que hacer un llamado ahorita que yo creo que pareciera ser que el país está pendiente de otras cosas y no pendiente de lo que está haciendo el gobierno a través del sistema Patria. Ahora aparentemente todos vamos a cobrar por el sistema Patria y hay un grupo de abogados que estamos discutiendo y reflexionando sobre si hay cambio de patrono, porque a nosotros nos debería pagar directamente la gobernación del Estado Miranda y la quincena pasada no nos las pagó la gobernación del Estado Miranda, sino que lo hizo a través del sistema La quincena Patria. del sueldo regular. La quincena del sueldo regular. ¿Y eso se computa en los pasivos laborales? Bueno, eso tiene que entrar en los pasivos laborales porque se supone que nosotros dependemos de la gobernación del Estado Miranda. Y fíjate que la gran atrocidad que sucedió en esta acta convenio es que nosotros vamos a recibir 2 bonificaciones y esos somos todos los trabajadores de Venezuela. El tema de el salario que vamos a recibir, lo vamos a recibir por el sistema Patria, está abonado a nuestras cuentas nóminas,
pero el tema de las bonificaciones que no entran en el salario integral para los efectos de liquidación, de vacaciones y otros beneficios laborales. Eso es algo que hay que discutir, hay que hacer un programa especial para eso, porque el país está pendiente de las elecciones, estamos pendientes del Acuerdo de Salvación Nacional, estamos pendientes de las discusiones en México, pero nos estamos dando cuenta que cada vez nos están colocando más la soga al cuello para depender de esos sistemas patria. Imagínense el educador que no pertenezca a ese sistema patria, entonces no recibe estas dos bonificaciones. Es decir, que a juro tienes que incluirte dentro de ese sistema para poder recibir la remuneración que legalmente te corresponde porque realizas un trabajo. Ya que tú tocaste el tema de elecciones, ¿cómo es la motivación del sector el que tú representas con el tema electoral? Sí, hay muchos docentes, sabemos que tradicionalmente son los docentes los que cuidan las mesas, hay muchos docentes que están siendo llamados por los diferentes factores políticos. Como tú lo mencionabas originalmente, hay muchos candidatos. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, en el año 2017, yo fui candidato a la alcaldía del municipio, éramos 2 candidatos de oposición, y bueno, yo pedí en ese momento el llamado a diálogo, el consenso, la posibilidad de hacer unas primarias, no se pudo hacer. Ahorita me llama la atención que esos mismos actores solicitan el llamado a primaria, y es lo correcto que se escoja un solo candidato por oposición, porque por ejemplo en el caso del municipio de Los Sales 4 candidatos, ahí sí vamos a ¿Cuáles son los 4 voto. Candidatos? Mira, ahí en las últimas encuestas yo he visto Ponme que al los día. candidatos son José Fernández, ¿Y quién ha hecho esas que encuestas? aspira a la reelección. Bueno, no sabemos. ¿Qué empresas son esas encuestas? No sabemos, porque en unas encuestas aparecen unas personas con mucha cantidad de votos que no son los votos reales, porque tú escuchas que existe en el municipio de Los Salas, tú bien sabes que yo apoyo a los vecinos a través de las redes sociales, y existe mucho descontento por la gestión del actual alcalde, quien aspira a una reelección. Ya serían 3 ¿Cuáles son los periodos. candidatos? Bueno, el actual alcalde José Fernández en su intento de reelección. Tenemos a Tirso Flores, que es candidato de la unidad. Tenemos a Daniel González. Espérate, ¿cuál unidad? ¿Qué unidad es esa? O sea, Bueno, ¿quién abroga ese título nobiliario? Bueno, no, bueno, porque, por llamarle, de alguna forma, porque bien sabemos que voluntad unidad, popular, pero de una parcialidad. De una parcialidad, Okay. Eso es correcto. ¿El otro candidato? El otro candidato, Daniel González, que según leí hoy en las notas de prensa, tiene sus aspiraciones, y el alcalde José Fernández no le da la oportunidad. Y el otro es Carlos Díaz, que también se llama la Alianza de la Alianza Democrática, que integran estos partidos. Bueno, eso solo en Los Alias. Es solo en Los Alias. Hoja para Huacaipuro, mi amigo. Imagínese. En la gobernación, los 2 grandes candidatos, Ocariz y Uzcategui. Y Ocariz, según las encuestas, entonces tendríamos que decir cuáles son las encuestas, que tiene una amplia diferencia sobre... Bueno, Uzcategui también presentó otra encuesta de Delfo, donde él aparece también con una amplia... Hay que hablarle claro a la gente. Sí. No hay tiempo para primarias. ¿Estoy mintiendo? Eso es correcto. ¿En qué momento las organizamos desde el punto de vista logístico y que sea confiable en los resultados? Allí el llamado a la reflexión, pues. Y el gran tema entonces es el consenso, y el consenso es: te doy tal gobernación, agarras tal gobernación, y entonces este es el candidato que representa a ese consenso, que eso es lo triste. Entonces no permiten que las figuras, ¿verdad?, de la comunidad puedan participar en un proceso. Amén de, vuelve otra vez la satanización al que difiere del otro. Entonces, bueno, utilizan calificativos como, lo que pasa es que no lo vamos a utilizar para no herir susceptibilidades por parte de los afectos al chavismo, pues, porque por ejemplo a mí me catalogaron que yo había negociado con el chavismo, y bueno, no tengo ninguna negociación, y tan es así que no tengo ninguna negociación que ni siquiera teniendo el perfil profesional para ser subdirector de una escuela, habiendo ganado una carta que firmaron los docentes, creo que el 95% de los docentes y personal administrativo firmó, y pues la respuesta de la supervisora, la respuesta de la directora es: bueno, tu currículo no puede ser considerado porque tú no estás con el proceso, porque tristemente se reduce los cargos administrativos de dirección en las instituciones educativas, pues a que seas afecto al partido de gobierno. Entonces fíjense que ni siquiera pude lograr, ni por méritos profesionales, pude lograr ser su director en una escuela, pero lamentablemente los detractores políticos utilizan pues esa excusa de que tú tienes alguna vinculación con el gobierno para destruirte, y mucho más allá en un municipio como el municipio de Los Alias. Pero es que fíjate, Héctor, de eso que tú estás hablando, anoche yo tenía una conversación con algunos amigos, periodistas y colegas
con los que me reúno vía Zoom, y hablamos, es que todos se culpan de que tienen vinculación con el gobierno, y yo voy a tener que hablar de eso también. Yo voy a tener que hablar de eso y decirlo, de qué lo vinculan a uno y de qué lo vinculan a otro, porque algo debemos aportar nosotros a este debate político para ver si se logra por lo menos sin decir, Héctor, hemos llegado al final del programa. Sí. ¿Quedó algo pendiente en el tintero? Yo creo que hay que concluir que no hay condiciones no hay condiciones. No hay condiciones para el regreso a clase, amén de lo que hemos dicho, el salario, las estructuras no están adecuadas, no existe sistema de bioseguridad serio, tenemos problemas de transporte, y aunque hay que agradecer, porque hay que reconocerlo, la organización que llevan en el Centro de Educación Inicial Mis Primeros Pasos en La Rosaleda para la vacunación de los docentes de las comunidades, eso hay que reconocerlo. Felicitamos al coordinador de ese centro, felicitamos a las supervisoras, porque eso hay que reconocerlo, no hay que ser tan retrógrada de no reconocer el trabajo que vienen haciendo. Entonces hay que reconocerlos y felicitarlos y pedirles que continúen con ese mismo trabajo que vienen realizando para lograr la vacunación, no solo de los docentes activos, sino también de los docentes jubilados, de los padres y representantes, sí, y por supuesto de los niños. Aquí lo hemos dicho, gran trabajo del profesor Solórzano. Bien, amigos, hemos llegado al final, nos despedimos con esta joya, vamos a ponerla de nuevo, vamos a despedirnos con esta joya que nos tiene que llenar de orgullo a todos los venezolanos. Yo los espero mañana en un frente a frente. Vamos a poner de nuevo esta joya que nos tiene que llenar de orgullo. Ahí lo tenemos en la pantalla dividida, ahí está. Comes Miguel Cabrera. Takes one inside 1-0. Everybody wants a piece. Couldn't hold up. It's 1-1. The 1-1. Deep fly ball. Right center field. That's got carry. It's gone! Number 500 and history for Miguel Cabrera. Eso es historia. For the 500 home run. Well, here it is. It's an 84-mile-per-hour changeup off the plate away. And yeah, the big fella covers it the opposite way. I love it. Yeah, you know what, Simo? Steven Matz threw a fastball up in that strike zone that Miggy was trying to get to, kind of cheating to...